Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astralis. Los invito a quedarse hasta el final y ver completo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero invitarlos a suscribirse y activar ya mismo la campanita. Y si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil, solo tienes que ver el video completo y así conocerás los requisitos para participar. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Si tú deseas una videollamada durante una hora en la cual preguntas lo que desees, estas lecturas de pago las puedes solicitar en los datos del primer comentario. Son nuestros únicos datos para evitar fraudes o robos. Contarte que ya tenemos que la lectura de hoy es general, no tiene fecha ni sexo para ser escuchada. Por aquí viene Habibi. Y bueno, no tienes fecha, sexo, género. Si no resuena, toma lo bueno, deja pasar el resto. Y si no, puedes ir a tu signo ascendente. Si no lo conoces, en ese comentario también en una lista hay un video para que tú mismo lo calcules. Bueno, vamos a empezar primero con un mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Iremos al mensaje general para todos mis lindos de Acuario el día de hoy. Veamos qué te dicen hoy los angelitos. Segundo mensaje y tercer mensaje para ti. Les mando un abrazo enorme. De verdad, infinitas gracias por tanto cariño de ustedes. Nuestro primer mensaje para el día de hoy te dice: lo divino te ayudará a gobernarte. En esa situación difícil, no pienses que no estás con apoyo. No pienses que estás actuando solito o solita. Te dice: te ayudará a gobernarte porque siento que algunos de mis acuarianos están que explotan con alguien o en una situación. Y esto es normal, siento que a veces ustedes son demasiado pacientes, tanto que podrían estar cayendo casi que en la permisividad. Entonces, mucho cuidado con esto, mis queridos acuarianos, porque tampoco las cosas pueden ser de esta manera. Es bueno que siempre digas lo que sientes, lo que piensas, eso sí, de la manera respetuosa y adecuada, pero creo que a veces sí te hace falta un poco más de catarsis y de no guardarte las cosas. Te dice: estarás a salvo del crimen. No te preocupes, de verdad que el universo te cuida, el universo te protege. Escribe hecho está en los comentarios ya mismo para que lo decretes para ti y para tu familia. En estos días en los cuales la inseguridad es tan fuerte, es tan grande, miren que palabras y promesas así debemos de tomarlas y apropiarlas. Recuérdalo, estarás a salvo del crimen. Y te dice: tu obediencia es poder. Continúa haciendo las cosas bien, continúa haciéndolas de buena manera. Y son tiempos en los cuales tenemos que como adherirnos a los principios que tenemos, porque siento que al mundo le hace falta eso, ¿no? Actuar de buena manera, de buena voluntad con los demás. Bueno, vamos a pasar al mensaje para el amor. Si tú quieres estar en nuestros envíos donde respondo preguntas gratis, suscríbete ya mismo y activa la campanita. Y te invito a quedarte. Este mensaje primero es de los que están solteros, que no sienten nada por nadie y no salen con nadie. Y luego en este mismo video seguimos con los que tienen una conexión de amor con alguien. Entonces comenzamos con los solteros. Bueno, me dice que es un tiempo en el cual estás solo, representa el proceso de autorreflexión, el proceso de introspección. Te sale la carta del ermitaño y esa es una carta que nos invita a conocernos, ¿sí? Miren que justo al lado está la carta de la soledad, pero al lado de él está la carta de la regeneración. Entonces miren que nosotros
¿nosotros qué podemos interpretar de todo esto? Que estás en una etapa en la cual el estar soltero te permite sanar, te permite reconstruirte, te permite como empezar a darle solución a muchas situaciones internas en las cuales definitivamente aún te falta sanar, te falta trabajar para poder luego entrar en una relación como más sana. Bueno, entonces esto es súper importante que lo tengas presente, que lo tengas en cuenta. Por ahora no te aconsejo iniciar nuevas relaciones mientras tu corazoncito no haya mejorado, no haya curado. Vamos a pasar entonces ahora a la parte de lo sentimental para los que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser un crush, un novio, un amante, una ex, una esposa, una relación casual, alguien con quien hay un vínculo allí. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. Ok. Esta carta es qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta relación o para esta conexión. Y finalmente, ¿qué te aconseja el tarot? Bueno, me gusta así que las lecturas tengan como un orden para que sean pues como mejores, mejor su interpretación. Bueno, ¿qué siente esta persona especial por ti? Me dice, no sé, porque al lado está la carta de la fragilidad. Me dice, esta persona está sintiendo que tú ya te has dado cuenta de ciertas cosas, Acuario, que una venda ha caído de los ojos. Esta persona es perfectamente consciente del grado de intuición que tienes. Entonces creo que llega el punto en el cual a la gente ya no se le pueden meter los dedos a la boca, como nos dice en este momento el tarot. Siente que tu intuición, que eso de aquello que tú estás sospechando, no sé por qué te lo dice, pero hay algo que tú estás presintiendo, que estás sospechando, y esa es tu intuición, es la voz interna, son tus guías espirituales que te están dando señales, banderas rojas, ¿sí? Para que como que le prestes atención a algo. Eso es lo que siente. ¿Qué piensa? Miren que nos sale la carta de las dificultades. Y esta carta de la fragilidad, perdón, esta carta me dice a alguien que ya se siente derrotado con un tema. Alguien quiso como jugar con tus sentimientos, Acuario, o alguien quiso pasarse de listo contigo, pero veo que tu intuición te está advirtiendo y estás abriendo los ojos para evitar que caigas en muchas cosas. Mira qué es lo que quiere esta persona. Me sale la carta de los acuerdos y me dice que esta persona, si están como distantes en este momento, si hay un contacto cero, esta persona realmente quiere hablar contigo, quiere como llegar a establecer algún tipo de negociación para pedirte perdón, para continuar la relación. Yo veo que el propósito o la intención de esta persona es retomar una relación contigo, puede serlo. No sabe cómo decirlo, pero no sé por qué me resuena que no deberías confiar en él o en ella. ¿Qué se viene para esta relación? De tu parte siento que mucha desconfianza. Aquí estás tú, me sale la carta de la amistad y creo que realmente de tu parte lo mejor que puedes ofrecer en esta relación, en estas circunstancias, es como mucho ser amigo de esta persona. Pero no me da mucha tranquilidad, no me da como confianza todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Así que pues creo que es bueno que hagas un cierre. Para algunos de estos de ustedes será hacer un cierre diplomáticamente, sí, por las buenas,
pero hacerlo. No veo que les convenga como retomar una relación con esta persona. Te dice, concéntrate en la familia. Si ustedes tienen hijos o en general, concéntrate en la familia y en proteger tu patrimonio económico porque podrían quererte afectar desde esa parte. Me dice, es una pérdida de tiempo en este momento averiguar si esta persona tiene o no a alguien más. Esta carta de abajo de la rivalidad me dice es una pérdida de tiempo. Y ustedes básicamente algunos están preocupados porque si tiene o si no tiene alguien más. Si ya no está con ustedes, ya no es competencia de ustedes con quién salga o no salga esa persona. Lo único que están haciendo a través de todo este tipo de conjeturas y de stalkeo y de persecuciones es lastimarse ustedes mismos. Así que te pido de corazón que si ya has terminado con alguien, dejes de estar pendiente de lo que hace, de lo que publica, de lo que dice. Avanza, progresa en tu vida. Vamos a ver en este momento qué depara para la parte de lo económico en general para todos los Acuario. Para los que están sin trabajo, me dice que parte del problema son los pensamientos que tienes, que cuando algo lo creas en tu mente, algo lo creas en tu mundo. Entonces, por favor, tiempo de transmutar esa actitud que estás teniendo. Sé que la situación puede estar crítica y complicada, pero al mal tiempo buena cara, porque si vibras tan bajito, no vas a traer cosas buenas, favorables y positivas a tu vida. Para los que están con trabajo o tienen un negocio, me dice, si hay una oportunidad de inversión, da el salto de fe porque realmente te conviene. No sé si vaya a ser un cambio de puesto, un ascenso, una inversión, pero hay una decisión importante y me dice, diles que den el salto de fe. Eso a través de la carta del loco es fundamental. Número de la suerte, el número 53. Entonces quiero que tengan muy presente todo esto, esto tan importante para que puedan como tenerlo. Recuerden esta carta es da un salto de fe. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana, también estar en los en vivo. Contarles que al ustedes ver este video completo apoyaron nuestro refugio, ya que esto lo utilizamos para alimentación, vacunas, cuentas veterinarias, desparasitantes y demás. Les comentamos que pronto vamos a estar abriendo un nuevo canal que será de mensajes rápidos del tarot de 5 minutos o de 3 minutos y de lecturas generales. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir el nombre de la fruta y junto a ella el número 20. ¿Listo? Bendiciones, no olviden compartir este video y escucharnos en lista de reproducción. Los llevamos a todos en el corazoncito y un abrazote enorme a cada uno de ustedes. Por allá está mi hija Vivi dormido en un pedacito por acá. Un abrazote y saludos.